campo va. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar conmigo hasta que viene de radio y transmitir una vez más un programa más para nuestras vidas espirituales, también para que usted se alimente o conozca más de la palabra o crezca más también en conocimiento bíblico. Amén. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, aunque la verdad a veces decimos esto, pero a veces no se escucha en todo el mundo o donde se debe escuchar. Pero bueno, hoy veremos una enseñanza sobre el tema el Espíritu Santo y comenzamos con 3 preguntas. Número 1, ¿el Espíritu Santo fue creado? Número 2, ¿el Espíritu Santo fue engendrado? Número 3, ¿el Espíritu Santo existía desde la Trinidad junto con Dios y el Señor Jesús? También porque así dicen muchos predicadores que el Espíritu Santo y el Señor Jesús ha existido eternamente con Dios. Entonces la respuesta sería que hay 3 dioses en sí, ¿ok? O tuvo un principio el Espíritu Santo. Estos son los puntos que estaremos viendo del Espíritu Santo, como ya vimos la persona del Espíritu Santo. Falta ver mucho más del Espíritu Santo, porque como ya dijimos, si usted puede ver, Él está en la Biblia desde Génesis 1:2, como lo veremos ahorita, hasta Apocalipsis 22, o sea, desde principio a fin de la Biblia. Entonces, hay mucho que aprender de la persona del Espíritu Santo, al igual que del Padre Celestial y al igual que el Señor Jesús, que son las 3 personas, como siempre digo, más poderosas de toda la Biblia. Y hemos estado enseñando estos temas porque el cristiano necesita conocer la verdad y salir de esa creencia errónea que han enseñado muchos, que el Espíritu Santo no es una persona y que el Señor Jesús tampoco es una persona, sino que se ha enseñado que son 3 en 1, que solo ha cambiado Dios de posición de hijo, de padre a hijo y de hijo a Espíritu Santo, pero solo son manifestaciones, dicen en los institutos bíblicos, y eso es una gran mentira que se ha creado por muchos años. Pero ya es hora de salir de esa creencia errónea, porque el tiempo se acaba y va a venir el Señor Jesús. ¿Y qué sabe el cristiano de Él? Solo que vino a morir por los pecadores y que murió y que subió al cielo, y ya, y del Espíritu Santo lo tienen como un símbolo, como una paloma, y no es un símbolo, no es una paloma, sino una persona, como ya lo vimos en detalle, que tiene manos, tiene cuerpo, y es un ángel, es un varón, entonces es una persona. Pero, ¿desde cuándo ha existido el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo formó Dios? Empecemos viendo que el Espíritu Santo aparece en el versículo 2 del primer capítulo de Génesis, capítulo 1. Está Dios solamente, en Génesis 1:1, únicamente Dios, y en el versículo 2 está el Espíritu Santo, y el versículo 3 al 5 está el Señor Jesús, que es la luz. Y muchos predicadores dicen que del versículo 1 al 2 hay millones de años de separación, en los cuales, oiga bien, Satanás destruyó la tierra que Dios había creado en el versículo número 1. Y del versículo 3 en adelante comienza Dios la recreación de la tierra. Escuche bien, la recreación. Esto quiere decir lo que dije ahorita, que el diablo destruyó la tierra y Dios comienza a crear de nuevo la tierra destruida por el diablo. Pero eso es una gran mentira, porque así como está escrito en la Biblia, eso fue lo que Dios hizo. Pues en Génesis 1:1 hacia atrás solo existía Dios únicamente física y literalmente desde la eternidad, oiga bien. Pero entonces, ¿por qué razón Dios empezó a hacer todo lo que hizo? Comenzando con la tierra, porque Él tuvo un deseo en su alma al hacer todo lo que hizo. Vea usted como dice en Job 23:13, empecemos a comprobar con la Biblia lo que decimos. Dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará desistir? Su alma, oiga bien, su alma deseó e hizo. En el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Aquí vemos que
Todo lo que existe es porque su alma lo deseó y él lo quiso hacer y lo hizo. Entonces, de Génesis 1:1 hacia atrás no había nada creado, solo existía Dios y se movía en el espacio únicamente él, pues no había nada creado. Y Dios comienza a crear en el día primero de los 7 días que duró la creación, para crear todo lo que hizo en 7 días y formar así la primera semana de existencia del mundo. Pero entonces, si la creación comienza el primer día de la semana, como lo vamos a ver ahorita, creando Dios la luz, que es el Señor Jesús, y la luz fue creada en el primer día de la semana. Usted lo puede ver en Génesis 1:1 en adelante, o 3 más bien, 3 al 5. Entonces el Espíritu Santo no entra dentro de la creación, no fue creado. ¿Por qué razón? Porque no está dentro de los 7 días de la creación. Usted lo puede leer en la Biblia, que está en el versículo 2. Pues en Génesis 1:2 dice, fueron pues creados en Génesis 2:1 y 2. Fueron pues creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó Dios el séptimo día de toda la obra que había hecho. Aquí vemos muy claro que Dios creó todo en 7 días, desde el primer día hasta el séptimo día. Entonces el Espíritu Santo, como ya dijimos, no está dentro de los 7 días de la creación. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no fue creado, sino engendrado, como lo dice él mismo en Proverbios 8. Que dice en Proverbios 8, 24 y 25, escuche usted mismo el Espíritu Santo decir que fue engendrado. Dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las aguas, antes de los montes fueron formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Tal vez alguien diga, oiga bien lo que voy a explicar, pero ahí no dice que es el Espíritu Santo, o no se menciona al Espíritu Santo, sino que dice fui engendrada, como si no fuera varón, sino una mujer. ¿Sabe por qué dice el Espíritu Santo aquí que fue engendrada? Porque está hablando de la sabiduría que tiene y que es el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿sabe usted que hay bíblicamente varios tipos de sabiduría o espíritus que pueden dar diferentes tipos de sabiduría? Desde la sabiduría más pequeña, oiga bien, hasta la sabiduría más alta, que es el Espíritu Santo. Claro, aquí no se cuenta la sabiduría y el conocimiento de Dios, pero otro día veremos ese tema, si Dios nos lo permite y si tenemos tiempo de hacerlo. Pero sigamos viendo en Proverbios 8, y como ya vio usted, en Proverbios 8 estamos viendo que habla de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Es el Espíritu Santo, como lo veremos ahorita. Pero primero, déjeme explicarle por qué habla así el Espíritu Santo y se menciona como la sabiduría y como si fuera mujer y no un varón. Es porque habla como la sabiduría. En primer lugar, ¿sabe? Si ve usted, Proverbios 8:1 está hablando la sabiduría, y en los versículos 6 y 7, escuche bien lo que dice: oíd porque hablaré cosas excelentes. Fíjese bien que aquí está hablando de la sabiduría, entonces tiene boca. Abriré mis labios, tiene labios, para cosas rectas, porque mi boca, oiga bien, mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Le pregunto, ¿quién está hablando aquí? ¿Salomón o la sabiduría? Y no es Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón no aborrecía el pecado, pues tuvo 1000 mujeres y a todas le hizo altares para sus dioses paganos. Y vea cómo dice el versículo 8, justas son todas las razones de mi boca. O sea, la sabiduría tiene boca. ¿Okay? Y la impiedad abominan mis labios. Entonces tiene boca y tiene labios. Le pregunto, ¿la sabiduría, o sea, que usted conoce, tiene boca y tiene labios? Claro que no. Vea cómo dice el versículo 12, yo la sabiduría. El versículo 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Este no puede ser Salomón, que está hablando. Salomón no hablaría así, como dice aquí, conmigo está el consejo y el buen juicio. Salomón no hizo esto, y sigue diciendo, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ve el versículo 17, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Salomón no pudo haber dicho esto, y si lo dijo una blasfemia. Entonces no es Salomón el que está hablando aquí, sino el Espíritu Santo. Vea cómo dice el versículo 19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Esto no pudo haber sido Salomón el que está hablando, sino el Espíritu Santo. Salomón no pudo haber dicho esto del mismo, eso sería exaltarse a él mismo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo se menciona sabiduría como si fuera mujer? Y es porque se menciona como sabiduría. Es como la figura que tomó la de Paloma. Paloma se oye como si fuera nombre de mujer, pero es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se mencionan los nombres, pero al mencionar los nombres de esas cosas o animales o lo que sea, se mencionan al hombre y a la mujer, o al varón y a la hembra. Por ejemplo, la cebra se menciona como una mujer, cebra, pero se mencionan a los dos, hembra y macho. Y como la tortuga se menciona como si fuera hembra, pero se mencionan a los dos. Es como el Señor Jesús, que dice, yo soy la luz. Oiga bien, la luz. ¿Por qué dice la luz? Porque no se puede decir el luz. Y también dijo, yo soy la puerta. Se oye como si fuera mujer, pero porque no se puede decir puerto, porque puerto es otra cosa. Asimismo el Espíritu Santo se menciona aquí la sabiduría, porque no se puede decir sabidurío. Es como evangelista. Se oye como si fuera mujer, pero está correcto, pues no se puede decir evangelistas, aunque hay muchos evangelistas que no son evangelistas. Oiga bien, pero se oye como si fueran
nombre de mujer, pero puede ser mujer o puede ser hombre o varón. Bien, ya que explicamos un poco por qué aquí el Espíritu Santo se nombra como sabiduría, porque no se puede nombrar sabiduría, ya dijimos, porque no es correcto. Si vamos viendo en Proverbios 8:23, veamos que el Espíritu Santo es un príncipe, o uno de los principales príncipes, y mejor dicho, el primer príncipe que engendró Dios, y el Señor Jesús es el primer príncipe que creó Dios, y el segundo príncipe que dice en Proverbios 8:23, ve usted lo que dice Proverbios 8:23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entendamos este texto. Dice el Espíritu Santo, eternamente tuve el principado desde el principio. Apareciera ser que el Espíritu Santo está diciendo que Él ha estado eternamente con Dios. Así se puede entender, pero eso no es lo que dice este texto o el Espíritu Santo, sino que dice el Espíritu Santo que Él obtuvo un principado que es eterno desde el principio. Tenemos que entender, oiga bien, que el Espíritu Santo no está hablando aquí que Él era o ha existido físicamente y eternamente. ¿Por qué no? Porque aquí el Espíritu Santo menciona un principio, y el Espíritu Santo no se refiere aquí que Él ha existido siempre con Dios. Aquí el Espíritu Santo menciona un principio. Entonces, según algunas religiones, ¿verdad? Entonces, Dios, si fuera Dios, el mismo Espíritu Santo, Dios tuvo un principio. Entonces, no puede ser así. Dios tiene un principio, claro que no. Dios ha existido desde la Trinidad, y eso es falso que se diga que el Espíritu Santo es el mismo Dios, porque desde Génesis 1:1 hacia atrás, vuelvo a repetir, solo existía Dios solamente, únicamente, pero en Génesis 1:1, en ese momento Dios desea, como ya lo vimos en Job, algo en su alma y desea algo en su corazón, y piensa hacer todas las cosas que hizo y que ha hecho, y lo empieza a hacer. En Génesis 1 en adelante comienza una Trinidad, desde Génesis 1:1 hasta la Trinidad. Déjeme le repito esto, desde Génesis 1:1 hacia atrás solo existía Dios, no existía literalmente la tierra, el agua, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, los ángeles, los árboles, nada de lo que hizo Dios desde Génesis 1:1 en adelante existía por toda la Trinidad antes, pero de Génesis 1:1 comienza Dios a hacer todo lo que dice Génesis 1:1 en adelante, y comienza una eternidad, no para Dios, oiga bien, sino para algunas cosas que Dios creó, porque algunas cosas solo van a existir hasta el fin del mundo, como la tierra, el mar, el primer cielo, el sol, la luna, todo esto va a destruir Dios, pero con fuego, pero como dice Pedro, pero el ser humano y el paraíso y la ciudad de oro y muchas cosas más, Dios las hizo eternas, y así van a ser eternas. Aquí el Espíritu Santo dice que Él tuvo un principado desde el principio. ¿De qué principio está hablando aquí el Espíritu Santo? De Génesis 1:1, y de la existencia que Dios le dio al Espíritu Santo como el primer ángel, no creado, sino engendrado, como leímos aquí en los versículos 24 y 25. Y aquí mismo en el versículo 23 dice que obtuvo un principado antes de la tierra. Pero primero déjeme agregar que el Señor Jesús también es un príncipe, y es el príncipe de los ejércitos de Jehová, y príncipe de los pastores, como dice la Biblia también en el Nuevo Testamento. Y el arcángel Miguel también es un príncipe. Usted lo puede ver en Daniel 10:13, y dice que es uno de los principales príncipes. Escuche bien, Daniel 10:13 dice que el arcángel Miguel es uno de los principales príncipes. Entonces Dios no solo le dio un principado al Espíritu Santo, sino también al Señor Jesús, y también al arcángel Miguel, y a otros más, porque Miguel es uno de los principales, conforme a lo que dice Daniel 10:13. Pero entonces, conforme a Proverbios 8:23, el Espíritu Santo es un príncipe, y recuerde la enseñanza donde vimos que el Espíritu Santo es una persona como Dios y como el Señor Jesús. Entonces, por lógica, al ser un ángel y ser el primero que aparece en Génesis 1:2, es un versículo antes que el Señor Jesús. Ahora, vea los versículos 24-29, dice, antes de los abismos fui engendrada. Ya vimos que fue engendrada en este versículo, y en el versículo 25 también lo dice. Y no me pregunte usted cómo lo engendró Dios, o dónde, o en qué, porque eso no está en la Biblia. Solo dice aquí que fue engendrada, pero porque el ser humano enseguida piensa en lo humano, como un niño es engendrado en el vientre de una mujer, pero el Espíritu Santo no fue engendrado de esa manera. ¿Cómo fue engendrado? No dice la Biblia, así que está reservado ese punto. Pero sigue diciendo, antes que fuesen la fuente de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados. ¿Por qué dice aquí el Espíritu Santo que fue engendrada antes de los montes y los collados? Porque si usted ve, el Espíritu Santo está en el versículo 2, y si usted ve, cuando formó Dios los montes fue en el tercer día, cuando descubre la tierra seca y junta las aguas como están hoy los mares, y los llamó así mares, y a la tierra llamó tierra seca. Dice el versículo 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, oiga bien, ni el principio del polvo del mundo. Vean lo que dice aquí, que Él ya estaba antes que hubiera los campos, y ni el polvo del mundo. ¿Por qué no había polvo? Porque la tierra estaba sumergida en agua. Les voy a traer una enseñanza sobre ese punto, Génesis 1, la creación. Y no había polvo. El polvo se hace cuando está la tierra seca, por lógica, ¿verdad? Y eso lo hace Dios, como ya vimos, en el tercer día. Entonces todo está bien correcto, escrito correctamente. Aquí el Espíritu Santo no se pudo haber equivocado al escribir esto, porque si así es, pues cuando aparece
dice el Espíritu Santo en el versículo 2, todo estaba sumergido en agua, y por eso dice que no había montes ni fuentes de agua. Eso se hizo cuando Dios apartó las aguas de la tierra y se formaron los ríos, lagunas, fuentes, manantiales, lagos, tierra, campos, etcétera, etcétera. Esto se hizo en la tierra seca. Ahora, vea lo que vamos a leer en los versículos que siguen. Cuando formaba los cielos, dice el Espíritu Santo, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, eso se lo puede leer. Estoy leyendo en Proverbios 8, 28 en adelante o 23 en adelante. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, vea con lo que dice el versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo. Oiga bien lo que dice el Espíritu Santo, la sabiduría, en el versículo 30. Cuando hacía el Dios todo esto, dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. ¿Quién ordenó todo lo que Dios mandó que se hiciera? Dios mandaba cada día, como dice el capítulo 1 de Génesis, que Dios decía que se hiciera algo, y el Espíritu Santo ordenaba todo, o sea, ponía todo en orden cada día. Por ejemplo, el versículo 28, si usted lo lee, dice, cuando firmaba los cielos arriba, ahí estaba yo, el Espíritu Santo, ordenando todo. Ahora, vea usted en Job 26:13, dice, el siervo Job, su espíritu adornó los cielos. Oiga bien, y el salmista en el Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Oiga bien lo que dice el Salmo 104, versículo 30. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Vea usted que el Espíritu Santo dice en Proverbios que él estaba con Dios ordenándolo todo día con día de la creación, y el salmista dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Dios enviaba al Espíritu Santo y él ordenaba todo, y Dios enviaba a su Espíritu Santo o lo envía y sigue renovando la faz de la tierra. Y decíamos al principio, esto no puede ser Salomón hablando del mismo, y si esto lo escribió Salomón, lo escribió guiado por el Espíritu Santo, así como lo vimos con el siervo Job y con el salmista, que hablaron guiados por el Espíritu Santo, porque Salomón no pudo haber dicho esto, pues él no existía. Oiga bien, cuando Dios creaba todo, Salomón ni siquiera estaba por ahí en el cuerpo de David, porque David tampoco existía cuando Dios ordenaba todo. En los 7 días de la creación, Salomón no estaba ahí. Los únicos que existían era el Espíritu Santo, que aparece en el versículo 2, como lo estamos viendo, y el Señor Jesús, que aparece en el versículo 3 al 5. Y cuando Dios creó a todos los ángeles, existían desde ese momento en adelante. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, existieron desde ese momento en adelante. Pero Salomón no estaba ahí con Dios cuando Dios creó todo. Solo estaban, como dijimos, el Espíritu Santo y el Señor Jesús, la luz. Pero estamos viendo que fue el Espíritu Santo que ordenó todo lo que Dios decía que se creara. Pues así lo dice el Espíritu Santo, la sabiduría, que cuando Dios hacía cada cosa que Dios mandaba, él estaba con Dios ordenándolo todo. Y entonces, ¿quién preguntará? Entonces, ¿por qué hacía el Señor Jesús? Nada, así como lo oyó, el Señor Jesús no hace nada. Ahorita vamos a explicar por qué. No hace nada, porque todo lo creado es para Él, como el primogénito de Dios, como el Hijo de Dios, como dice en Juan, en Colosenses y también en Hebreos, que algunas religiones o predicadores tuercen lo que dicen estos textos. Vea, por ejemplo, Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese texto lo malinterpretan los predicadores, muchas personas, y la mala interpretación dicen que el Señor Jesús es el mismo Dios creador. Aún predicadores viejos pentecostales dicen que el Señor Jesús es el mismo Dios creador, y eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios hizo todas las cosas por Él y para Él. La segunda parte dice, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Esto quiere decir que el Señor Jesús estuvo presente en todas las cosas que Dios hizo para Él. Léalo usted en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí no dice que las cosas fueron creadas por Él, o Él las que las hizo, sino que dice, por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oiga bien lo que viene, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí dice que todo lo que Dios creó fue creado por medio de Cristo. Esto es que Él fue el medio, y dice que para Él. No sé por qué no entienden ese texto. Aquí dice claramente que todo fue creado para Él. Le pregunto, cuando alguien crea algo o alguien hace algo para alguien, ¿lo hace para Él mismo o lo hace para la otra persona que lo está haciendo? Es claro que lo hace para la otra persona que lo hace. Y aquí vemos que Dios hizo todo, o sea, como vimos en Proverbios 8, que Dios mandaba a que se hiciera algo y el Espíritu Santo lo hacía y lo ordenaba. ¿Para quién? Para el Señor Jesús. Todo lo que Dios creó, lo creó para su Hijo Jesús, como dice en Hebreos 1 y 2. Escuche bien, dice, léalo y entienda lo que lee. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres,
por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto está más que claro y los predicadores lo leen pero no lo entienden. Aquí comprobamos lo que estamos viendo en Proverbios y la pregunta que tal vez algunos se hicieron, y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Y aquí vemos la respuesta: no hizo nada. ¿Por qué? Porque Dios mandó, el Espíritu Santo ordenó todo, como dice en Proverbios 8, lo leímos, y todo lo hizo para el Hijo de Dios, el heredero de todo, como dice aquí en Hebreos 1, 1 y 2, y usando la lógica. Esto así es porque cuando un padre hace algo para su hijo, cuando está pequeño, el hijo no hace nada, pero es heredero de todo, como lo vimos aquí en Hebreos 1, y el hijo va aprendiendo a hacer las cosas cuando ya va creciendo hasta que todo toma control de todo lo que es suyo. Pero esto pasa con los seres humanos. El Señor Jesús no fue creado pequeño, sino como un ángel, pero como quiera Dios hizo todo para él, el Señor Jesús, y lo nombró heredero y dueño de todo. Al ser Jesús Dios, al Señor Jesús Dios lo puso al frente de todo desde el principio. Por eso es el príncipe de los ejércitos de Jehová, y por eso es el heredero de todo. Y como él mismo, el Señor Jesús dice en Juan 16, 14, oiga bien lo que dice, 14 y 15, dice que cuando venga el Espíritu Santo lo va a glorificar. ¿De qué manera? Dice, él me glorificará porque tomará de lo mío y os dará saber. Oiga bien lo que viene, el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío. Esto está más que claro, oiga, y os lo hará saber. ¿Por qué dice el Señor Jesús aquí que todo lo que tiene el Padre es de él? Porque cuando el Señor Jesús vino al mundo, prácticamente no tenía nada, dejó todo allá. Tenía que vencer para que el Padre le diera todo, aunque todo lo creó Dios para él. Y es lógico, aquí en la tierra los padres hacen lo mismo, le dan todo al Hijo hasta que está preparado. El Señor Jesús tuvo que vencer, y por eso dice en Mateo 28 y 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando recibió esto el Señor Jesús? Después de resucitar. Y cuando dice en Hebreos, después de resucitar, fue nombrado heredero de todo y es dueño de todo. No todo lo que él lo hizo como se enseña en algunas religiones falsas, pues hemos visto en Proverbios y en Génesis cómo estuvo o se hizo la creación de todo y para quién se hizo y quién ordenó todo. Oiga, la Biblia está más que clara, solo de escudriñar y de entender lo que leemos. ¿Sabe por qué muchos no entienden? Porque solo la leen por leer, pero no ponen atención a lo que leen, no observan lo que leen, no miran atentamente lo que leen, y por eso no entienden casi nada. Pero si los cristianos escudriñaran, oiga bien, como dice el Señor Jesús en Juan 5:49, entonces el cristiano sabría muchas cosas que los predicadores no entienden. Entonces, por eso el Señor Jesús no hizo nada en la creación, porque todo lo hizo Dios y el Espíritu Santo para él, como dice en Juan, en Colosenses y en Hebreos. Pero volvamos a Proverbios 8 y vea los versículos que leeremos, aunque no estamos viendo todos los versículos de este capítulo de Proverbios 8. Vea usted los versículos 32 a 36 en el tiempo que nos queda. Dice, ahora pues, hijos, oídme, sigue hablando la sabiduría. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Esto tampoco lo pudo haber dicho Salomón. Imagínense usted, ¿quién va a ser bienaventurado guardando los caminos de Salomón, que amó a 1000 mujeres y le hizo ídolos a todas las mujeres? Y Dios se enojó contra Salomón. Entonces esto no lo escribió Salomón de él mismo, esto no está en Salomón, sino la sabiduría. Y el versículo 33 dice, atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis lo que estoy diciendo. O sea, no menosprecie usted lo que aprende de la palabra de Dios. El versículo 34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, aguardando a las postas de mis puertas, y alcanzará, porque el que me oye hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, oiga bien lo que viene, fíjese bien lo que dice 35, porque el que me halle hallará la vida. Oiga bien lo que está diciendo el Espíritu Santo, o sea, la sabiduría, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Vamos a repetir este versículo 35 y 36 y ponga atención a lo que veremos aquí. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces no es solo con el Señor Jesús con el que el ser humano haya o tiene vida eterna, sino también con el Espíritu Santo. Y alguien dirá, tal vez diga que no es así, que solo creyendo en el Señor Jesús se tiene la vida eterna, pero no es así. Pues la vida eterna, oiga bien, depende 100% de Dios. Y también creyendo en el Señor Jesús, es la enseñanza o es el mandamiento de Dios. Y también creyendo y respetando y obedeciendo al Espíritu Santo. Y le pregunto, ¿quién levantó al Señor Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos levantará a nosotros? Léalo usted mismo. En el libro de Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Señor Jesús vivificará también
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí está claro que el mismo Espíritu que tenía el Señor Jesús tiene que morar en el cuerpo del verdadero cristiano, porque ese mismo Espíritu Dios nos levantará. Entonces necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para poder ser levantados para la vida eterna. Pero esto no es de todo. El versículo 36 de Proverbios dice algo más fuerte todavía. Vea cómo dice: mas el que pega contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Vea lo que dice el Espíritu Santo aquí y vea lo que dice el Señor Jesús en Mateo 12, 31 y 32 del Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí estamos viendo que el Señor Jesús está hablando algo del Espíritu Santo que es muy parecido a lo que vimos en Proverbios 36, 8:36, que dice la sabiduría, que el que peca contra la sabiduría, o sea contra él, defrauda su alma, y el que aborrece la sabiduría ama la muerte. Y aquí el Señor Jesús dice que el que hable algo contra el Espíritu Santo no tiene perdón nunca, oiga bien, nunca jamás. Entonces, esas personas de esas religiones que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y que dicen, oiga bien, que el Espíritu Santo no existe, que es el mismo Dios, y algunos tienen al Espíritu Santo como un fantasma, como están delante de Dios, si ya vimos que el Espíritu Santo es un ángel, una persona, y aquí en Proverbios 8 dice que es el príncipe o un príncipe, y solo en los ángeles hay principados, no en los hombres, oiga bien, solamente en los ángeles, en los cielos hay principados. El Espíritu Santo es uno de ellos, el Señor Jesús es otro de ellos, el Arcángel Miguel es otro de ellos, y muchos ángeles más, porque dice claramente, leímos en Daniel, que el Arcángel Miguel es uno de los principales príncipes, oiga bien. Esto quiere decir que hay muchos, es más, si usted lee la Biblia o es lector de la Biblia, sabrá que no solamente en los ángeles buenos de Dios hay principados o hay príncipes, también en los demonios el diablo tiene principados, potestades, oiga bien, gobernadores, pero menciona principados. La lucha dice ahí en la Biblia que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces, el diablo se trajo muchos príncipes de lo que Dios formó en el cielo. Ángeles que Dios puso como príncipes, el diablo se los trajo. El diablo es el príncipe de los demonios. Oiga bien, el príncipe de los demonios. Y el diablo se trajo muchos príncipes de Dios. Por eso es que dice la Biblia, tenemos lucha contra principados, oiga bien. Entonces, Dios no solamente creó un príncipe. Si usted creía eso, que solamente Cristo es príncipe, está usted muy equivocado en cuanto a conocimiento bíblico. Le falta mucho que leer de la Biblia, le falta mucho que aprender de la Biblia. Tenemos que aprender mucho de Biblia, más los predicadores, escuche bien, más los predicadores, porque escucho a cada predicador en la radio. Yo escucho diferentes radios escucho, a mí no me perjudica eso. Yo puedo escuchar hasta el diablo predicar si es posible. No, yo conozco lo que dice la Biblia. Todo predicador que yo escucho y todo lo que hablan, me voy derechito a la Biblia. Si es verdad lo que dijo o es mentira. Yo no soy de las personas que estoy con la boca abierta nomás comiendo todo lo que dice el pastor. No, ni tampoco me estoy durmiendo. No. Yo no soy de esas personas que van en el lecho nomás a abrir la boca, a ver lo que dice el pastor y a decir amén y aleluya. No, Señor. Yo escucho todos los predicadores. Puedo escuchar Testigos de Jehová, puedo escuchar Sabáticos, puedo escuchar Luz del Mundo, puedo escuchar Solo Jesús, lo que sea, no importa. A mí no me perjudica. Yo sé lo que dice la Biblia, leo la Biblia, me centro en lo que dice la Biblia, no en lo que dice el predicador. Podrá tener un nombre, si es posible, hasta del cielo, no me importa. Podrá tener un nombre de un profeta bíblico, no me importa. No importa. Podrá tener el título que tenga, no importa. Lo que dice es lo que yo tengo que ver. Mire, en la Biblia, para terminar, en la Biblia, ahí en Apocalipsis 13, dice Juan que él vio una bestia que subió de la tierra, que tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Oiga bien. ¿Quién es esa bestia? Lo vamos a dejar así para otra enseñanza, pero oiga bien. Vi una bestia subir de la tierra, que tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el problema. Los predicadores hoy parecen ovejas, pero hablan como dragones, pero la gente no lo capta. La gente se come el vestido de oveja, ¿verdad? Con el que viene el predicador, el pastor, evangelista, lo que sea, y se come todo lo que dicen. ¿Sí? No captan que está hablando como dragón. ¿Cómo habla el dragón? Es la pregunta que lo voy a dejar ahí pendiente. ¿Cómo habla un dragón para entender si estamos escuchando una oveja, un cordero o un dragón? Ahí se le dejo esa pregunta para ver cuándo venimos de nuevo con una enseñanza y ver cómo habla un dragón.
Dios les bendiga, se nos va el tiempo, nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios les bendiga muy ricamente. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio.